Un cordial y afectuoso saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos a nuestro programa Jesús, Transformación y Vida. Como cada semana en este mismo canal, en este mismo horario, nos encontramos para compartir 30 minutos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar a su hogar y esperamos también que el Señor use nuestra vida, nuestras palabras, nuestras reflexiones, la entrevista que tendremos hoy día, muy interesante con alguien que viene de otro país a hacer vida en nuestra tierra, un inmigrante, una inmigrante. Y que tiene un testimonio muy lindo que queremos compartir con usted. No se lo pierda, ¿ya? También queremos contarle acerca de un libro de la casa editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones, y este está dirigido a los papás campeones. Cómo llegar a ser un papá triunfador en una sociedad donde los padres están cuestionados, ¿ya? Donde ya dejamos de ser los superhéroes hace mucho tiempo. Hoy día tempranamente los niños ya comienzan a cuestionarnos cómo llegar a ser un papá triunfador, cómo mantener nuestros valores, nuestros principios, la autoridad en el hogar, que no se impone, se gana, ¿verdad? Papás campeones, un enfoque a la familia del pastor Carey Casey con Neil Wilson, ¿ya? Es el libro que nosotros recomendamos, que usted puede encontrar en las librerías cristianas más importantes de nuestro país, y acá en Santiago en Centro de Literatura Cristiana en Namunategui 57. Papás campeones. De tal manera que vamos a invitarle a que usted se quede con nosotros. Vamos a presentarle a nuestra invitada que viene de Venezuela y poder compartir con ella, conversar con ella, escuchar su testimonio, que seguramente va a ser muy inspirador. Luego tendremos nuestra reflexión, ¿ya? Y le damos muchas gracias. Esperamos que el Señor use estos minutos para poder compartir con usted y llegar a su corazón, que es el principal motivo que nos lleva a estar aquí presentes y llegar hasta su hogar. Dios le bendiga. Denos un instante, volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta, gracias por acompañarnos en nuestro programa Jesús, Transformación y Vida. Como cada semana queremos compartir un tiempo con un invitado, y en este caso una invitada muy especial, una hermana en la fe que viene desde Venezuela a hacer vida en nuestro país. Y queremos, como tantos otros que han llegado a nuestro territorio nacional, queremos saber un poco de la experiencia, y nos acompaña entonces la hermana Josnaiber Duarte, a quien le damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, hermano Jorge. Agradecida. Cuéntanos, ¿de qué lugar eres? Bueno, yo vengo de Maracay. Es un estado, o como acá le llaman, una región de lo que es el centro norte del país. Tiene playas, es muy bonita. Su capital, el estado es Aragua, su capital es Maracay. Y bueno, es obviamente del país Venezuela. De allá provengo y bueno, en nuestros proyectos estuvo marcado mi esposo y yo venir acá después de varios intentos de emigración, de emigrar del país. Y bueno, fue Dios el que nos concedió llegar hasta acá, hasta Chile. ¿Con quién has venido de Venezuela? Vinimos mi esposo, mi mamá y yo tengo 3 hijas. Tengo una niña de 9 años, Valeria, una de 6, Camila, y una guaguita, como dicen acá, de 20 meses ya, Vanessa Sofía. Vinimos los 6 y bueno, todos nos vinimos en una condición que no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Todos nos vinimos vía terrestre, en bus. ¿Cuánto demora el bus? En teoría siempre se estima que sean 7, 8 días, pero a nosotros se nos demoró el viaje 10 días porque nos conseguimos con un paro campesino en el Perú. Pero en general siempre son 7, 8 días, nosotros demoramos 10 días. ¿Y qué tal la experiencia de cruzar Sudamérica en 10 días? La experiencia es hermosa, sí es bonita, pero claro, como siempre, andar con niños es una travesía, es toda una aventura. Andar con las niñas fue un poco difícil porque tienen exigencias diferentes al adulto, no entienden muchas veces que todavía falta trayecto, pero en líneas generales fue una experiencia hermosa porque vimos la provisión y la mano de Dios en todo momento. Teníamos un presupuesto bastante ajustado, prácticamente teníamos contabilizado el dinero para la comida, para los buses, porque no es un solo bus. Muchas personas piensan que uno toma un bus en Colombia
y de Colombia llegas directo a Chile. No, hicimos aproximadamente 4 o 5 transbordos y cada línea tiene su precio, así que eso también hizo que el viaje fuera un poco como expectante, porque cuando ya nos quedamos en Perú confiamos en la provisión de Dios, porque eran 2 días que no teníamos presupuestados y que Dios tenía un plan maravilloso para nosotros. Conocimos a la hermana Sheila y a su mamá, y ellos nos alojaron en su casa, nos brindaron el alimento, el abrigo, y cuando quisimos ofrendar algo, ellas no aceptaron que ofrendáramos nada, y eso es una bendición. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile, en Santiago? Llegamos el 1 de diciembre a Arica y el 3 de diciembre a Santiago. De Venezuela, a diferencia de otros inmigrantes que llegan a nuestro país, podríamos decir en general que el venezolano que llega a nuestra tierra es gente profesional. ¿En tu caso? Sí, bueno, en mi caso, para la gloria de Dios, estudié medicina y luego de recibirme como médico, tuve la oportunidad de hacer un posgrado en pediatría y puericultura, entonces soy médico pediatra, y sí, como usted dice, hermano Jorge, la mayoría de los venezolanos que llegamos acá, no todos, pero yo diría que un gran porcentaje son profesionales, ya que en nuestro país, como está tan difícil la situación para salir, porque el dólar todos los días aumenta, la mayoría del que viene es porque ha tenido ciertos recursos en el país o tiene ciertos ahorros, y entonces obviamente el que tiene ahorros o recursos, la mayoría es profesional y lo ha hecho a costa de su esfuerzo. Y sí, la mayoría de los venezolanos que venimos acá, usted puede ver las noticias donde uno observa que son muchos los venezolanos que trabajan en puestos de trabajo que no son correspondientes a su profesión, y usted les pregunta y son licenciados, son ingenieros, tienen un título académico. ¿Estás trabajando en un hospital? No, actualmente le doy gracias a Dios porque una familia chilena me recibió y estoy trabajando como niñera. Yo pedí permiso a sus padres para dar el nombre del niño, Rafael se llama, una guaguita de 7 meses que estoy cuidando, y es una bendición. Mis jefes son 2 chicos jóvenes, pero son unas personas con una gran calidad humana y con una comprensión impresionante. De verdad que son personas excepcionales y son una bendición para mi vida. Ellos también son cristianos y han bendecido mi vida y la de mi familia. Pensando en los planes de Dios, ¿alguna vez te imaginaste que luego de haber terminado tus estudios, haber hecho un posgrado, de estar a cargo de algunas funciones que tenías en tu país, en los hospitales donde trabajaste, pensaste que alguna vez ibas a trabajar en un hogar, asistiendo a un chico en una familia? Jamás. De hecho, yo después que me gradué de pediatra, postulamos algunos compañeros del posgrado y eso va a una junta directiva del servicio de pediatría, y me eligieron a mí para que fuera la encargada de ese puesto como adjunto de mi hospital, y yo jamás pensé que iba a trabajar como niñera. De hecho, mi mamá siempre me ha ayudado mucho con mis hijas, y mis amigos siempre se ríen porque me dicen: Johnny, pero si tú no cuidas casi a tus hijas, ahora te toca cuidar a un bebé. Y es donde vemos la mano de Dios. Y en estos días compartía con alguien un video muy bonito donde dicen que muchos venezolanos pues están viviendo esta realidad, trabajar en puestos de trabajo que no corresponden a lo que tú estudiaste, pero pienso que es una bendición porque te enseña a crecer y te aumenta ciertas cosas que de repente tú pensabas que estabas ejercitando bien, como es la humildad, la compasión, el servicio. Y tú piensas: no, sí, yo sé servir, yo sé ser humilde, yo tengo compasión por mi prójimo, pero hasta que no lo vives y lo palpas en carne propia, tú dices: no, era mentira. O sea, yo decía que era así, pero no. Y lo digo porque donde estoy ahorita, aunque a veces me toque lavar la loza, atender al niño, cambiar pañales, es una bendición porque entendí que lo que tú eres como persona no es el título que tú obtienes en una universidad, o no son las experiencias que tú vives, o no es el grado académico que tú puedas obtener, o si eres cum laude, o si te graduaste con una mención honorífica. No,
lo que tú eres como persona es los dones que tú desarrolles, que son la gracia que Dios pone en ti. Me explico, Dios quiere que demostremos su amor y que entreguemos de ese amor a nuestro prójimo, pero ¿cómo vamos a vivir ese amor? ¿Cómo vamos a ser como Dios quiere que seamos si no aceptamos su voluntad y no hacemos las cosas con humildad y no recibimos de Dios el regalo que nos da? Porque conversaba con un amigo y me decía, Johnny, yo me gradué y trabajo en logística, y le tocó trabajar en un sitio que cargando cajas, y compartimos siempre esa experiencia, y yo le digo, la gloria es de Dios, porque todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor. Y yo voy a mi trabajo y siempre voy con una sonrisa, y aunque sus papás no estén, yo cuido a la guaguita con el amor como si fuera mi bebé. Y eso lo está viendo Dios, y es el mensaje que yo le doy a las personas, que no importa si no estás trabajando o estás ejerciendo una función que tú deseas, si Dios te permitió estar en un sitio, en un lugar, brilla con la luz de Cristo, sé sal, sé esa sal que permite que no se descomponga la sociedad. Y es lo que Dios me ha hecho entender, porque de repente si yo hubiese llegado a un puesto alto acá, a un hospital, porque yo postulé y entregué currículum y postulé en el portal de empleos públicos de acá de Chile, y en ninguno me llamaba porque no tenía RUT, y en ninguno me llamaba porque no he rendido el EUNACON. Entonces, de repente yo no hubiese aprendido todas estas lecciones que en 4 meses he aprendido trabajando con esta familia que me ha acogido de forma maravillosa. Sí, tu experiencia me hace acordar a Moisés, que después de estar en los palacios reales de Faraón y siendo uno de los candidatos al trono, como sucesor de Faraón, le toca pasar algún tiempo fuera cuidando ovejas, las ovejas del hombre. Pero espero que no pasen 40 años en tu caso. Tendremos que esperar el tiempo de Dios. Que es algo que mi maravilloso esposo me enseñó. Yo era muy impaciente, hermano Jorge. Yo quería que las cosas fueran, como dicen ustedes, al tiro, que todo se diera inmediatamente, y siempre trataba de forzar la situación. O sea, trataba de hacer todo lo que fuera, estuviera en mis capacidades para lograr las cosas. Y Dios me ha enseñado a que tengo que esperar el tiempo. Nosotros teníamos un plan para emigrar hace 2 años y tuve oportunidades para ir a Brasil, para ir a Australia, para ir a Colombia, para ir a Canadá, y ninguno de esos planes se dio porque no estaban dentro de la voluntad y del marco del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y el último país que yo pensaba llegar era Chile y Dios permitió que llegara acá. Tus proyectos de trabajo, de desarrollo, me imagino que anhelas volver a tu actividad en tu profesión, claro, poder servir en esa área. Sí, bueno, como muchos de los chilenos saben y de los hermanos que escuchan este programa, nosotros como médicos debemos rendir 2 exámenes, los cuales a su vez se subdividen en otra cantidad más de requisitos y de pruebas. Yo debo rendir el EUNACON, Dios mediante, en julio. Ya tomé la cita para el EUNACON. Luego de eso tengo que presentar aproximadamente 5 a 6 exámenes prácticos que también corresponden al EUNACON, y ya para diciembre presentaría el CONASEM, que es el examen para revalidar el título de especialista. Y bueno, todo lo estoy dejando en las manos de Dios, porque hay muchos papeles que no me han llegado de Venezuela, muchos papeles que nosotros necesitamos solicitar en la universidad, luego legalizarlos, luego apostillarlos, que es una cantidad de trámites que ya no son algo que debería ser sencillo, sino que se ha vuelto más bien un trámite burocrático y algo súper engorroso para poder realizarlos. Pero todos los días que pienso en eso digo, Señor, dame paz, lléname, inúndame de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque si yo comienzo a pensar, no están listos, y todos los días, casi todos los días llamo, yo tengo 2 abogados en Venezuela que están realizándome los trámites, y a veces lo llamo, doctor Joel, ¿qué pasa con los documentos? No, la universidad está de paro, no, la universidad está de vacaciones. Y si yo comienzo a pensar en eso, voy a caer en un estado de frustración, de depresión. Entonces decidí dejárselo al Señor. ¿Para qué? Para que cuando sea el tiempo que Dios quiera, yo pueda ejercer. ¿Cuándo va a ser, hermano Jorge? No lo sé, de verdad. En mis planes quisiera que fuera ya, pero tengo un compromiso también con esta familia, y fue algo que les prometí, que yo no iba a dejar al bebé hasta que mi jefa termine los planes que ella tiene, los proyectos que tiene planificados,
Y luego de eso, de que yo salga del compromiso moral que tengo con esa familia, más que el compromiso en papel por un contrato, entonces sí espero que Dios comience a darme esas respuestas y esos anhelos que hay en mi corazón. Agradecemos la visita de Josnaiber Duarte, una médico pediatra que está iniciándose en nuestro país, haciendo otras funciones, y quizás tú has llegado a nuestro país también con un título bajo el brazo y a lo mejor estás incómodamente trabajando o quizás buscando empleo. Aquí hay un testimonio de esfuerzo, de humildad también, del trato de Dios con cada uno de nosotros. Y para despedirte quisiera que tú le entregaras un mensaje a otros inmigrantes que hay en Chile y quizás están viviendo momentos difíciles. No solamente a los que sean cristianos o que conozcan algo de la palabra de Dios, sino a todos aquellos que puedan ver este programa. Y gracias por esta oportunidad de poderme comunicar con no solamente mis paisanos venezolanos, sino con aquel colombiano, dominicano, haitiano que tiene en su corazón ese anhelo de venir a Chile, o que se encuentra acá ya en Chile y que aún no consigue trabajo, o que aún no ha podido regularizar su situación. Yo les digo que dejen todo en las manos de Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada hombre. Jesús murió por todos nosotros con un fin, y ese fin es que nosotros podamos vivir una vida abundante. Él tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Y aunque nosotros pensamos que es por este camino, Dios tiene un camino diferente para cada uno de nosotros, pero para darnos ese fin que esperamos. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, pero tenemos que tener esa fe y ponerla activa y esperar en Él, y Él hará. Dios les bendiga. Damos gracias a Josnaiber Duarte, una inmigrante venezolana, como tantos otros, pero con una actitud especial frente a la vida. Lo que hace el Señor, que nos transforma, que nos da vida, que pone un fuego diferente. Muchas gracias por la compañía en nuestro programa, y a usted le pedimos que nos dé un instante y volvemos de inmediato. Damos gracias al Señor por tener la oportunidad de compartir la palabra luego de este precioso testimonio que hemos escuchado. Esperamos que haya sido de mucha inspiración para usted, que está ahí en la lucha, en el fragor, enfrentando dificultades. Dios ha usado a nuestra hermana para poder llegar hasta su corazón. Queremos invitarle a la palabra, una reflexión. Hemos estado pensando acerca de este Cristo resucitado, pensando en la reflexión de lo que nos llevó durante Semana Santa en el mes de marzo recién pasado, ¿verdad? En el Lucas capítulo 24, en los versículos del 1 al 6, leo la palabra del Señor que dice: el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas resplandecientes, y tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Un precioso pasaje que nos asevera la resurrección de Cristo, que nos da señales de que Cristo venció a la muerte. Seguramente ha escuchado usted en conversaciones coloquiales, quizás la gente no lo siente así, pero normalmente está en el pensamiento popular de que para todo hay solución, menos para la muerte. Exactamente. Para todo hay solución, dice la gente, menos para la muerte. Bueno, quiero contarle de que Cristo sí tiene solución para la muerte. La muerte no es el fin de los creyentes. La muerte es un paso para una vida más abundante, una vida espiritual que nos espera tener con el Señor. El Señor mismo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. De tal manera que la muerte no debe asustarnos, ¿ya? A medida que los años van pasando, que nuestro cuerpo va sintiendo la experiencia de los años, tenemos que enfrentar la muerte como Cristo, caminando derechamente hacia Jerusalén, ¿ya? Quizás no a través de la cruz, como fue en el caso extremo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la muerte no es el fin para los creyentes. Y quiero detenerme en esto.
¿Cuántas veces usted ha intentado hacer un trámite y cuánta desazón trae a su corazón cuando usted pregunta por alguien y le dice, no, no está aquí? ¿Ya? Diferente es si fuéramos a ver a un familiar al hospital y nos dijeran, no, no está aquí. Nos alegraría sabiendo que fue dado de alta, que seguramente. O si vamos a un recinto penitenciario y tenemos la oportunidad de visitar a un amigo, a un familiar que está recluido. Y llegamos a la puerta, preguntamos por él y nos dicen, no, no está aquí. ¿Cuál sería su reacción? Oh, seguramente salió en libertad, habría muchas cosas. Pero ¿qué tal si vamos a un cementerio? Y vamos a buscar una tumba. Y indagamos por el nombre de la persona y el administrador del cementerio nos dice, no, no está aquí. A ninguno de nosotros se nos ocurriría resucitó, ¿verdad? Sino que dirían, lo han sacado, no pagaron los derechos, se fue a una fosa común, etcétera. Tendríamos algunos argumentos para eculubrar acerca de esa situación. Pero quiero llevarle a esta frase, no está aquí. ¿Y qué es la frase que está puesta en la tumba, por así decirlo, de Cristo? No está aquí, Cristo ha resucitado. ¿Ya? La pregunta de los ángeles es más extraordinaria aún, porque dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Algunas agrupaciones, denominaciones o iglesias cristianas todavía sostienen la imagen de una cruz con un cuerpo crucificado, ¿ya? Para señalarlo la crucifixión de Cristo. Pero nosotros los creyentes, principalmente en el mundo evangélico, también utilizamos la cruz, pero a diferencia de otros, no tiene un cuerpo la cruz allí colgando, ¿verdad? O clavado, sino que lo que hacemos es que señalamos a la cruz como nuestra salvación, ¿ya? Como el origen de nuestra salvación. No está Cristo porque Cristo resucitó. Estuvo muerto y al tercer día se levantó. Y esta es la experiencia de estas mujeres, que muy de mañana, intentando llegar hasta la tumba para poder envolver, como era la costumbre de aquel tiempo, envolver con especies aromáticas para de alguna manera demorar lo natural, ¿verdad? Que el cuerpo se descomponga, se envolvían los cuerpos con ungüentos aromáticos, y era la razón de la visitación de ese primer día de la semana, que dicho sea de paso era el día domingo, y es el día domingo el primer día de la semana. Entonces ellas visitaban la tumba de Jesús para ver si podían darle, por así decirlo, como decimos hoy día, una cristiana sepultura. Pero no lo encontraron el cuerpo. La piedra estaba removida, el cuerpo no estaba, y ellas quedaron perplejas por esto, porque uno no espera que al visitar a un familiar, a un amigo en un cementerio, la tumba esté vacía, ¿verdad? Sin embargo, el temor se apodera de ellas, ¿ya? Cuando dos varones con vestiduras resplandecientes aparecen en la escena. Y ellos, figuras de ángeles, ¿verdad? Tuvieron temor, bajaron la vista, ¿verdad? Bajaron el rostro, y estos varones con vestiduras resplandecientes les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Mi pregunta es, ¿dónde está buscando usted a Dios? ¿En alguna costumbre? Algunas personas, por ejemplo, son adoradores de la Biblia. Nosotros tenemos que usar la palabra, pero no la tenemos que adorar. Nosotros adoramos al Dios de la Biblia. De tal manera que la Biblia no es un amuleto para tenerlo abierto en el Salmo 99 o otro salmo en nuestra casa y que va a liberarnos de nuestros males. ¿Ya? Esa gente que trata de usar la palabra de esa manera, la está usando como un fetiche. Y eso no es correcto. Nosotros adoramos al Dios de la Biblia. Tampoco vamos al templo a adorar a nuestra denominación o al líder o al pastor de nuestra iglesia, ¿verdad? Vamos a adorar al que vive, al que no está aquí, al que en su tumba está escrito, no está aquí. Ese fue el gran eslogan, ¿ya? ¿Qué le gustaría a usted que dijera su tumba? ¿Que fue usted un profesional, un trabajador, un dueño de casa, una persona, un buen vecino? Bueno, la tumba del Señor dice, no está aquí. Ese es el gran eslogan que está en la tumba de nuestro Señor.
Y le vuelvo a preguntar, ¿dónde está buscando usted a Dios? ¿Dónde está buscando usted al Señor? ¿De qué manera se manifiesta el Señor a su vida? Porque si no tiene una manifestación del Señor, podríamos decir, entre comillas, que el Señor está muerto. Pero a lo mejor usted no lo nota porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no tiene un encuentro con Cristo como su Señor y Salvador personal, no tiene esta vida nueva, no ha nacido del Espíritu. Cristo dijo que había que nacer del agua y del Espíritu. Si no ha nacido del Espíritu, no puede entender las cosas espirituales, por más que Dios se esté mostrando a su vida. Yo conozco a algunos que están muy cerca de mi corazón, que les cuesta mucho entender que Cristo se está manifestando a sus vidas. Pero uno que puede ver el actuar de Dios, uno que puede entender que Dios se está manifestando en la vida de ellos, sigue orando por ellos. Sigue rogando que ellos puedan despertar, que ellos puedan abrir sus ojos espirituales. No los ojos físicos, los ojos espirituales. Que puedan abrir sus oídos espirituales para entender la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Congréguese en una iglesia donde adoren a un Dios vivo, a un Señor que resucitó de la muerte, un Señor que está a la diestra de Dios Padre, que se manifiesta en nuestras vidas, que casi es tangible en sus acciones a nuestra vida. Nos da salud, trabajo, familia, nos ayuda en los desafíos, en los problemas, en las circunstancias adversas, siempre pone valor para poder enfrentarlos. No nos quita los problemas, nos da las fuerzas para poder enfrentarlos. Adore al Señor al Señor que vive. Tengo un encuentro personal con Él. Quiero invitarles en estos últimos minutos para que usted pueda reflexionar allí en su corazón. ¿Qué Dios está adorando? ¿Un Dios muerto? ¿Un Dios que tiene en un crucifijo? ¿Está adorando la Biblia como libro? ¿O está adorando a un Dios que quiere manifestarse a su corazón, a su familia, en todo lo que usted hace? Deje que Cristo se manifieste. Entre en un diálogo con Él, lo que nosotros llamamos la oración. Hable abiertamente con Él. Dígale lo que su corazón siente. Y exprésele que usted ni siquiera tiene fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hace bien estarnos escuchando, porque lo que queremos compartir es que hay un Cristo vivo, un Cristo que en cuya tumba dice, no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Ya? Búsquelo en una iglesia que se mueva en el poder del Señor, una iglesia que viva y vibre en el Espíritu Santo. Y esperen el Señor. Dios seguramente tiene un mensaje hermoso para usted y nosotros esperamos haberle animado para que usted llegue a congregarse, llegue a tener una vida abundante y su vida sea transformada. Jesús, Transformación y Vida, el programa con que nos juntamos cada semana, y le invito a la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal, para que podamos volver a encontrarnos. Busque al Señor, recíbalo en su corazón y el Señor le va a bendecir, sin duda. Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana.